Vacaciones 2020, grúas y concretos. Hemos preparado un gran plan, un plano donde vamos a edificar sobre un buen fundamento. Y aquí tenemos el plano. Tenemos un texto bíblico, lema, Filipenses 1:6. Estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. Y aquí tenemos el texto bíblico del primer día. Así como el Padre me ha amado, a mí también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Juan 15:6. Vamos a darle un ejemplo de lo que sería nuestra primera clase, el primer día de escuela bíblica de vacaciones. Y aquí tenemos nuestra primera historia. Cuando Jesús eligió a Mateo. En la historia bíblica vamos a tener unas actividades. Mientras vamos contando la historia bíblica, nuestros niños van a estar haciendo algunos sonidos. Por ejemplo, aquí tengo mi equipo, mis asistentes, y ellas van a hacer lo que podrían ser los niños. Cuando digamos la palabra recaudador de impuestos, ustedes van a hacer ¿cómo? Muy bien. Cuando yo diga pecadores, ¿ustedes cómo van a hacer? Pip, pip, pip. Que ese es el sonido de un carro que va hacia atrás. Y la primera de recaudador de impuestos es esa máquina que se usa para romper el piso. Y cuando yo diga fariseos, ¿ustedes van a hacer? Ta, ta, ta. El sonido de un martillo. Entonces vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué sería la historia? Tú la puedes leer pausadamente o puedes también contarla con tus propias palabras. Y donde sea la palabra, hacer el énfasis en ella. Vamos a hacer el ejemplo. Dice así, Jesús elige a Mateo. Mateo era un recaudador de impuestos. Frecuentemente se sentaba en una mesa donde las personas se acercaban para pagar sus impuestos. Muchos no querían a estos recaudadores de impuestos porque a menudo les cobraban más dinero de lo que en realidad tenían que pagar, y los recaudadores quedaban con el resto que les sobraba. Un día, mientras Jesús estaba caminando, vio a Mateo sentado junto a la mesa. Jesús le dijo, sígueme. Y Mateo, levantándose de inmediatamente, siguió a Jesús. Mateo preparó un gran banquete en su casa. Jesús y sus discípulos asistieron al banquete. Muchos recaudadores de impuestos y otros pecadores también participaron y comieron con Jesús y los discípulos. Cuando los fariseos, maestros de la ley, vieron esto, comenzaron a quejarse frente a los discípulos y le preguntaron por qué Jesús comía y bebía con los recaudadores de impuestos y con los pecadores. Jesús escuchó a los fariseos hablando con sus discípulos, y entonces le dijo, los que están sanos no necesitan un doctor, sino los que están enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Jesús no estaba interesado en saber qué buena o qué mala era una persona. Jesús quería que todas las personas le escucharan y lo siguieran. Esta es nuestra primera historia bíblica. ¡Bien! Muy bien. Ahora bien, después de la historia bíblica, como siempre, todas las historias tienen un repaso. Y en este caso, el repaso vamos a hacerlo de la siguiente manera. Puesto que los trabajadores que trabajan en la construcción, ellos no les da tiempo de ir a almorzar a un restaurante. Entonces ellos tienen que llevar una lonchera. En la lonchera tú le explicarás a los niños cada día, yo voy a traer dentro de la lonchera cosas muy interesantes. Van a ser variadas porque van a ir de acuerdo a la historia. Según el día del primer día, por ejemplo, tú le mostrarás a los niños cosas que vayan de acuerdo y ellos te dirán cómo eso puede concordar con la historia que tú le has contado. Por ejemplo, aquí yo tengo una moneda. ¿Cómo
concordar con la historia bíblica de hoy. Entonces, si ellos no logran decirlo, tú le puedes dar pistas. Lo que puede ser esta moneda que concuerde es porque Mateo era un recaudador de impuestos. Muy bien, seguimos. Tengo unas huellas. ¿Cómo estas huellas pueden concordar con la historia bíblica de hoy? Porque Jesús pidió a las personas que lo siguieran, no importando si eran buenas personas o malas. Jesús pidió que siguieran. Otra cosa interesante que tengo aquí es una fruta, una comida de mentira, una fruta. ¿Cómo puede concordar esto con la historia? Porque Mateo invitó a Jesús, a sus discípulos y a los recaudadores de impuestos a una cena en su casa. Y por último, de juguete, tengo algo de médicos. ¿Cómo esto puede concordar con la historia? Porque Jesús vino a buscar a los enfermos, no a los sanos, a los pecadores. Y así tú puedes hacer un repaso de lo que ha sido la historia de cada día. Recuerda, cada día varía porque va de acuerdo. Tú lo puedes encontrar en el libro, en el manual. Siguiendo con el día, después de esto, vamos a tener lo que es el fundamento de la enseñanza que tú quieres que los niños aprendan. Y en este día, el primer día, tú le darás a los niños un papel de construcción y cinta de colores, donde ellos van a hacer su nombre, de acuerdo como ellos quieran. La creatividad desde ellos. Cuando ellos hagan su nombre, en la parte de abajo le van a escribir: Jesús ha elegido amarme, no es algo que yo haya ganado. Jesús me ha elegido amarme y algo que yo no lo haya ganado. Jesús decidió. En esta actividad, cuando ellos vayan diciendo el de amarme, van a poner entonces su nombre. Jesús ha elegido amar a, entonces dicen su nombre. No es algo que yo haya ganado. Luego repasarás: Jesús ha elegido amarme, no es algo que haya, entonces dices el nombre del niño, haya ganado. Muy bien. Luego que esta es la actividad de refuerzo, si tienes tiempo extra, en el manual, en el libro, traen también actividades extras si te da tiempo. Para esta clase, por ejemplo, la actividad extra va sobre todo para los niños que deseen aprender más acerca de las escrituras. Y es esta actividad. ¿En qué consiste? 2 codos. Uno que diga Antiguo Testamento y el otro que diga Nuevo Testamento. En platos de papel sencillos, tú le vas a recortar el centro y en cada platillo tú vas a poner de un color, un solo color, los nombres de los libros del Antiguo Testamento. Y en otro, de otro color, los nombres del Nuevo Testamento. Luego, cada niño sentado en una silla, 2 niños, sostendrán cada cono. Vamos a pedir aquí a mis asistentes que vengan por aquí. Ven. De espalda, sentados de espalda a los demás niños, uno sostendrá el cono del Nuevo Testamento y el otro niño sostendrá el cono del Antiguo Testamento. Luego, vamos mi otro asistente, los niños harán fila y van a intentar estar en el Antiguo Testamento, los libros que van de acuerdo al Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento, los que van del Nuevo Testamento. No importa que no logren estarlo, podrán volver a intentar. Pueden ir a recogerlo y volverlo a intentar hasta que queden encestados. Muy bien, bravo. Ok, esa sería la actividad de extra para los niños, si te da tiempo. Eso es una actividad extra para los niños que desean que conozcan más acerca de las escrituras. Ahora bien, aquí tengo ya el resto de las historias bíblicas. En la primera historia bíblica nosotros vimos de Mateo. Este cuadro tú lo recortas, viene todo junto, tú lo puedes recortar y acomodarlo a tu manera también. La primera historia bíblica que va con Mateo. Recuerda, estamos haciendo un fundamento para una construcción. Este es el plano. El fundamento debes recordarlo todos los días. El texto lema: estoy convencido de esto, que el que comenzó la buena obra
en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Jesús. Las otras historias bíblicas, por ejemplo, el segundo día es la redención de Pablo. La verdad bíblica que tiene que enfatizar aquí es: Jesús me ama a pesar de mi pecado. Este viene siendo para el segundo día. Entonces tenemos a Romanos 5:8. El tercer día, Jesús oró en el huerto. ¿Y cuál es la verdad bíblica? Aquí Jesús eligió morir por mí. Este es el día número 3. Entonces lo ponemos en el texto bíblico de Juan 15:13. Seguimos el cuarto día, la resurrección y la promesa de Jesús. La verdad bíblica que los niños tienen que aprender aquí es: Jesús siempre me amará. Entonces, en este día es el día que se da el plan de salvación. Entonces, por eso tenemos dos carteles. En este día, tú le enseñarás Mateo 20:28, la parte B, y le enfatizarás el plan de salvación, que ya lo hemos pasado muchos años, ¿verdad? El evangelio del plan de Dios para mí, que Dios reina, que Dios proveyó un Salvador, que nosotros hemos pecado, que Jesús odia el pecado y qué manera nosotros podemos responder: admitiendo, creyendo y confesando. O confesando, creyendo y admitiendo. ¿De qué? De que somos pecadores. Y el último día es los constructores prudentes y los insensatos. La verdad bíblica que los niños deben aprender aquí es: el amor de Jesús es el fundamento para el resto de mi vida. Y esto es lo que nosotros tenemos para este año. Segunda de Timoteo 3:14. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Segunda de Timoteo 3:14. Este es el plan que tenemos. Tú podrás ver en el libro, vas a ver muchas más ayudas, detalles. Vas a ver cómo cada día de la historia te va a dar ideas. Para el primer día, quiero compartirles algo cuando ustedes van a hacer con los niños. Se da la idea de los cascos de construcción. A veces nuestras iglesias no tienen, ¿verdad?, los dineros, ¿verdad?, para poder suplir. Pero tú puedes ingeniártela, puedes usar gorras, o quizá le puedes decir a los niños: traigan una gorra para el primer día, o proveerte de los hermanos que donen una gorra cada uno. Y vas a encontrar para este día unas figuritas. En las figuritas tú vas a tener doble de cada uno. ¿En qué consiste esto? Cuando los niños van entrando, sin que ellos se den cuenta cuál es la figura que tienen puesta, tú le vas a ir poniendo una gorra cuando ellos vayan entrando. Y la actividad es que ellos busquen, haciendo preguntas, cuál es la figura que ellos tienen en su gorra o en su casco. Y cuando la encuentren, cuando sepan, haciéndose preguntas uno a otro: ¿será que mi figura es de la carretera? ¿O de qué color es? ¿Qué colores tiene? Cuando ya dé con la figura, este niño buscará la otra figura que otro niño lo tiene igualito a él o a ella, y se sentarán juntos y listos para escuchar la historia que le tengas que contar ese día. Recuerda, esto es para el primer día, ¿ok? Una cosa muy importante, mis queridos hermanos y amigos, lo importante es que nos basemos en las Escrituras. Quizás no tengamos material suficiente como para decorar, para que se vea todo bien bonito, pero recuerda, mi hermano, mi hermana, lo más importante es que los niños aprendan la verdad bíblica. Y otra manera que, gracias a Dios, tenemos nosotros las ayudas visuales para que te enfoquemos más en la historia y en la verdad bíblica. O sea que los niños tienen que aprender eso. Miren, por ejemplo, para el primer día tenemos que Jesús llamó a Mateo.
Eso es la verdad bíblica central, que es el amor que Dios tiene para con nosotros. En el segundo día es cuando el Señor llama a Pablo, y esto es el perdón. En el tercer día hablamos del valor. En el cuarto día hablamos la promesa. Y por último, en el quinto día hablamos de lo que es la vida. Y así tú vas a poder enseñarle a los niños tomando de fundamento el amor de Dios, que es la base sólida, el fundamento del amor de Dios, y el perdón que tenemos, el valor para cumplir su palabra y las promesas que tenemos para vida eterna. Esto es lo que nosotros tenemos que enfocarnos, mis hermanos. Cuando le enseñemos la palabra de Dios a nuestros niños de nuestra iglesia y de nuestra comunidad, preocupémonos en que ellos puedan entender las escrituras. Recuerda, quizás lleguen niños que primera vez van a escuchar del amor de Dios y te van a preguntar, ¿será que lo que está escrito ahí es verdad o no es verdad? ¿Es cierto? Quizás has tenido la experiencia que te han dicho, ¿eso es verdad o no es verdad? Sí, es verdad. Todo lo que está escrito aquí es verdad. Entonces yo te invito, yo te animo para que puedas tú motivarte en averiguar y trabajar en el plano que Dios nos ha provisto en este año, con un buen fundamento, el amor de Dios que encontramos en la palabra de Dios, con las escrituras, y edifiquemos la vida de esos niños con un buen fundamento basado en la escritura. Cada día que vengan los niños, con alegría, con emoción, contémosle las historias. Y recuerda, primero que todo, como lo tenemos en el libro, primero que todo, haz tu devocional. Cada día tienes un devocional. Pídele al Señor primeramente, Señor, háblame, ministrame, para que así, siendo yo ministrado por ti, pueda compartir lo que tú quieres que yo le enseñe a los niños en este día, o el personal que vas a tener a cargo. Ahora bien, para que sea más fácil, tú te podrás dar cuenta en que tenemos un bosquejo. El bosquejo va desde el primer día al quinto día, el pasaje bíblico, la verdad bíblica. Enfócate en esa verdad bíblica. Cuando no sepas qué hacer algún día en cada clase, enfócate en la verdad bíblica, que es lo más importante, lo que queremos que los niños aprendan, esa verdad bíblica. Luego tendrás la actividad adicional de refuerzo y la actividad extra si te da tiempo. No es necesario hacerlo todo. Lo que el Señor te guíe y lo que el Señor te ayude, eso haz. Esto es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Construir un buen fundamento en el amor de Dios. Y para terminar, quiero mostrarte, este año es opcional de las iglesias, pero es una cosita muy llamativa para los niños. Cada día, como esto, van a tener ellos, si la iglesia puede comprarlo, no es obligación, es una opción, ¿verdad? Donde cada día que los niños vayan, se les va a ir entregando la verdad bíblica con el texto bíblico de lo que ellos vayan a aprender cada día. Aquí, por ejemplo, tenemos la primera, que es grúas y concretos. Luego tenemos la vida. Luego tenemos la promesa. Después tenemos el valor. Luego, perdonados. Y el amor. Y el ABC. Para que ellos después, cuando terminen la escuela bíblica de vacaciones, o el 1, 2, 3, que sería en español, el 1, 2, 3, cuando ellos terminen la escuela bíblica de vacaciones, ellos puedan también compartir el amor de Dios con su familia. Recuerda, nuestro propósito es alcanzar a otros con el amor del Señor para Cristo, a otros y a sus familias. Bueno, que Dios te bendiga. Hemos logrado hacer y seguiremos
trabajando. Vamos a seguir trabajando porque realmente hay mucho que hacer. Que Dios te bendiga, que el Señor te ayude y cualquier pregunta pues también lo puedes hacer. Tendremos nuestro contacto ahí en la página y para que cualquier duda que tengas, cualquier pregunta que tengas, estamos dispuestos a ayudarte. Y oramos que el Señor te use en este nuevo año. Grúas y concreto.